Hagamos una reflexión sobre lo que es el cambio y qué tiene que ver el cambio con la grandeza de México. Podríamos apoyarnos pues, en una afirmación que hizo un científico muy acreditado en el tema del desarrollo, la evolución, la investigación. Podemos no estar o sí estar de acuerdo al final con sus teorías, pero no podemos negar que fue un hombre que dio la vida para poder investigar y probar sus teorías. Y esta es una de las frases que más se han estado utilizando, al menos en mis diferentes grupos con los que yo interactúo pues desde la pandemia, ¿no? Que estamos desde el mes de marzo hasta ahorita. Quiero que sepas que yo capacito continuamente, diariamente, a niveles directivos, mandos medios y niveles operativos de diversas empresas. Generalmente son grandes empresas y de vez en cuando trabajo también con entidades del gobierno o con las pymes, que son las pequeñas y las medianas empresas. Como uno de los temas que más nos preocupa y nos ocupa es el cambio, pues vale la pena ver lo que dijo Charles Darwin. No son los más fuertes de la especie los que sobreviven, no, ni los más inteligentes, sino los que mejor responden al cambio. Y creo que si hoy nos despertamos con una noticia interesante en Estados Unidos, pero que también tiene un impacto en todo el mundo. No fue este señor grandote y bocón que le llaman el macho alfa, aquel que se para ante los medios y vocifera y amenaza y presiona a todos los demás, el que ganó en estas elecciones de los Estados Unidos. Efectivamente me estoy refiriendo a Donald Trump. No fue el más fuerte, ni tampoco en todo caso sería el jugador de ajedrez, aquel que es muy, muy inteligente. Los que logran sobrevivir al cambio son los flexibles, los que se adaptan mejor. Aquellos que, como los surfistas, en las grandes olas del mar, con una tabla, logran surcar estas grandes olas. Aunque yo lo he intentado un par de veces, realmente es un deporte extremo que a mí me llama mucho la atención, porque sería ridículo pensar que este deportista le pudiera dar órdenes al mar, ¿no? Ya te imaginas. A ver, tranquilo, espérame, no te aloques, no subas demasiado la ola, tranquilo, porque estoy yo empezando a aprender el surf. No, el mar sigue su ritmo, como una respiración de este planeta, de este universo, y con sus crestas y sus valles y con estas formas retorcidas en las que se generan los bucles en el mar, es el surfista el que se adelanta, el que armoniza, el que responde al cambio a través del equilibrio. Y ya podemos ver entonces cómo a veces está arriba y otras veces se mete entre este bucle de la ola, y resulta extraordinario ver a estos deportistas cómo logran tener la cintura, dirían los españoles, ¿sí? Pero también la flexibilidad y la agilidad para poder salir adelante. Pues esto mismo es lo que tendríamos nosotros que reflexionar para poder hacer frente a estos cambios de la vida. No hacerlo así sería caer en la neurosis, negar el cambio, deprimirnos o al final del día desesperarnos y terminar peleados con todos, incluso contigo mismo. ¿Estás de acuerdo? Pues si estás de acuerdo, entonces la pregunta sería, ¿cómo hacer del cambio un motor para impulsar la grandeza de México? Y en este sentido te voy a compartir a continuación una serie de reflexiones y de investigación que hice especialmente para ustedes. Y en este sentido, permítanme tantito, quisiera yo invitarlos a que pudieran seguirme en esta reflexión para responder a cómo hacer del cambio un motor para impulsar la grandeza de México. Y para poder responder a esta pregunta, te voy a remitir a un enfoque de psicología, específicamente de PNL, que para que sepas,
es el significado de lo que es la programación neurolingüística, un modelo de psicología y de comunicación que nos muestran algunas herramientas para podernos adaptar al cambio. En este modelo de programación se habla de un esquema que se titula PSA. Esto nos hace reflexionar acerca de que lo que nosotros pensamos tiene un impacto en nuestras emociones. Y esto al final tiene como resultante una acción. Pensar, sentir, actuar. Pensar, sentir, actuar. Esto es una buena noticia porque en la medida en que nosotros podamos ir entendiendo cómo trabaja nuestra mente, seguramente podremos dominarla y podremos hacer uso de esta poderosísima herramienta de Dios y de la vida, que es nuestra mente, nuestro cerebro, para poder enfrentar las adversidades. Fíjate cómo no es al revés. No siento y luego pienso. Yo pienso lo que siento. Esto significa que la relación que existe entre una emoción y tu pensamiento es estrechamente cerrada. Para que quede más claro, algunos maestros de Grecia anteriores decían que no es lo que nos pasa lo que realmente nos perjudica, sino lo que pensamos acerca de lo que nos pasa, lo que verdaderamente nos afecta. Si estos griegos tuvieran razón, entonces todo está en nuestra mente. Es decir, la interpretación que le damos a la realidad es lo que nos va a llevar a motivarnos para actuar o es el que nos va a desarmar para tirar la toalla y no hacer absolutamente nada. Te lo voy a poner de esta forma para que lo puedas entender mejor. En esta ecuación podemos ver que la R es igual a la E más la R. ¿Qué significa esto? Los resultados que estás teniendo en este momento en tu vida son producto del evento más la forma en que tú respondes a ello. En el evento podríamos poner el quehacer que tienes en tu casa, que ahora cada vez es más, puesto que hay más usuarios, hay más personas dentro del hogar, lo que no ocurría antes, porque salíamos a nuestras actividades de trabajo. Hoy tenemos que estar confinados de alguna manera. Entonces puede haber un evento, problema de la cantidad de personas que podamos estar bajo un mismo techo. Otro evento puede ser que ahora ya no nos alcanzan los dineros. Otro evento puede ser también que a lo mejor se nos enfermó algún ser querido. Otro evento también puede ser que ahora ya no tienes trabajo. Otro evento puede ser que sí tienes trabajo, pero ya te decidiste también a entrar a las redes sociales y ahora tienes alguna otra actividad y a lo mejor estás vendiendo a través de estas formas de poderle hacer llegar a los nuevos usuarios mediante estos sistemas de entrega rápida. En fin, los eventos pueden ser de muchas naturalezas, social, económico, de salud, etcétera. Pero fíjate en esta fórmula, cuando tú respondes al evento sin que haya entre la E y la R un factor que se llama observación, la respuesta o el resultado que vas a tener, la mayor de las veces va a ser nefasto. Porque diríamos que en esta fórmula amarilla, tú estás siendo, digamos, visceral, estás actuando por impulso, pero no estás pensando y por eso te estás sintiendo mal y por eso estás haciendo cosas de las cuales te puedas arrepentir. Si tú observas en esta segunda ecuación lo que está en verde, se cambian los componentes y ahora tenemos una emoción más un observador, da por resultado un estado de ánimo. Primer hallazgo. Los estados de ánimo son diferentes a nuestros sentimientos. Un estado de ánimo es pensado. Una emoción es impulsiva, natural, biológica, mecánica. Si alguien te insulta y en un momento dado tú mides las consecuencias, si tú caes en la cuenta de que no vale la pena contestarle a esa persona que está desesperada, frustrada, enojada con la vida y de pronto te agarró a ti como pera de box, entonces tú estás poniendo en práctica tu observador. Si tú tienes algún problema con tu esposa, tu esposo, tu pareja o con tus padres, y lo que siempre, ellos te dicen una cosa y tú les contestas otra. Ellos te responden y tú les respondes 3 veces. Y entonces es como un ring, nadie se deja, nadie quiere perder.
Pero en esta segunda fórmula del estado de ánimo, a lo mejor tú decides quedarte calladito y la dejas pasar y no te enganchas y no te peleas. ¿Qué fue lo que pasó? Que tu pensamiento influyó sobre tu sentimiento. Dijiste, no vale la pena, no me voy a desgastar. ¿Mm? ¿Y cómo actuaste? Sereno. Esto es muy interesante porque entonces, acuérdate, no somos nosotros víctimas de nuestras emociones, sino de la interpretación que le damos a lo que sentimos. Hoy quiero continuar con esta pandemia. Han brotado y emergido muchas creencias tóxicas. Le llamo creencias tóxicas a aquellos pensamientos que en lugar de darte paz, serenidad, fortaleza y rumbo, pueden en un momento dado producirte ansiedad y angustia y temor y confusión. Y si tú no desarrollas tu capacidad de observar, de pensar, de reflexionar o de meditar, entonces déjame decirte que estás muy propenso a enfermarte. Y si no es por la pandemia, entonces va a ser también por estas creencias tóxicas que al final del día van a hacer que se te inflame el intestino, tu taquicardia, tus nervios, el estrés, los mareos, el insomnio. Al final del día el cuerpo sabio va a resistir que el pensamiento directamente influye sobre el corazón y el corazón influye también sobre nuestras manos. Las manos que hacen, las manos que construyen. Por lo tanto, si nosotros tenemos que generar un cambio, tenemos que empezar desde las bases. Las bases son las raíces, ¿sí? Como un árbol. Si tú quisieras quitar, por ejemplo, una infección que hubiera en tu jardín, pues no basta con que le eches nada más spray, ¿no? Así insecticida, porque estás nada más matándola por suavecito a todo lo que es, pues estos insectos o los microbios o los virus que están atacando a tu árbol, a tus plantas. ¿A dónde tendrías que enfocarte? Pues a la raíz, a donde se está presentando el foco del problema. Esto, en la psicología humana, se llaman las creencias tóxicas. Quiero compartirte algunas de las creencias tóxicas que como personas, como pueblo y como nación hemos estado acariciando y albergando durante muchos años. Ya ha llegado el momento de ponerlas en tela de juicio. La primera creencia tóxica: divide y vencerás. Esta es una de las creencias más perturbadoras y además más dañinas que puedan haber en toda sociedad. Te voy a dar un ejemplo. Cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán, le escribió algunas cartas a su rey, concretamente al rey Carlos V. Algunas de estas cartas se conservan todavía en los museos de historia en la Ciudad de México. A mí me gustan mucho los museos y cuando llego a ir a este museo de historia, aparecen entonces unas cartas maltrechas, pero se conservan todavía en lo posible en buen estado, de tal manera que se puede leer lo que ese hombre, Hernán Cortés, le escribió a su rey. Y refiriéndose a México, Tenochtitlán dijo: Su Majestad, este pueblo está dividido, la victoria es segura. Claro, duele, ¿eh? A mí sí me duele. Este pueblo está dividido, la victoria es segura. ¿Tú crees que si Hernán Cortés viniera al momento actual, al siglo XX, y volteara a ver al pueblo de México, y viera el Congreso de la Unión, y viera también a las redes sociales, le diría a su rey: Su Majestad, este pueblo ahora sí está muy unido, y ganarle va a estar canijo? ¿Tú crees que hablaría de unión o de división? Si tú eres de los que piensas y me dices que estaríamos y seguimos estando divididos, aunque hayan transcurrido más de 500 años, entonces es una creencia tóxica que tenemos nosotros que revisar, sustituir, cambiar, romper. Otra más: obediencia sin conciencia. En los trabajos le llamamos el yes sir, que es cuando te manda tu jefe y a todo le dices yes sir, yes sir, yes sir.
Si tienes jefe, te pregunta, a ver, Godínez, ¿qué hora es? La que usted diga, jefe. No, espérame. O sea, obediencia ciega no. Obediencia sí, pero con conocimiento de causa. Otra creencia tóxica. Piensa mal y acertarás. En muchas ocasiones, esto es el principio de la desconfianza, del sospechosismo, de no confiar en el prójimo, en el extranjero, en el migrante, en el que no es como tú y como yo. Otra creencia tóxica. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y aquí quiero hacer una puntualización. ¿Cuál es el nombre del cambio? Innovación. Como lo vamos a ver, algunas de las naciones que han logrado sobrevivir a las crisis se han enfocado en la innovación. De alguna manera, México también. Aunque tú no lo creas, tú representas una nueva sociedad. Sobre todo aquellos que tienen ahorita 20, 30 años, que son esta generación millennial, es sangre nueva. Y es muy probable que tú puedas ver una película, de esas películas mexicanas que llegan a aparecer en el Canal 4, en la televisión, y de pronto te puedas reír de ver las situaciones que pasaban en el México de los 50, de los 60 o de los 70. Era un México todavía en los 50 más rural, ¿sí? Y había todavía un patriarcado. La obediencia, pues era, digamos, la moneda de cambio dentro de las familias. Para bien o para mal, esto te ha transformado. Y ahora, todas las actitudes extremadamente conservadoras pueden ser en un momento dado una camisa de fuerza que no nos permite una mayor libertad. Puede ser un freno de mano, porque tenemos nosotros también que confiar en ti, en Dios, en tus fuerzas, en tu familia, para arriesgarte, para experimentar, para observar, para innovar, para creer y aprender a dejar el pasado donde se dio en el pasado y aprender también a no estar tanto en el futuro, porque dicen que el futuro no ha llegado y el pasado ya pasó. El poder del presente. Y en este presente puedes tú desarrollar nuevas formas de poder salir adelante. Otras creencias tóxicas. ¿Has escuchado también eso de hay que castigarlo para que aprenda? ¿Mm? Hay que presionarlo para hacerlo hombrecito. Pues son creencias tóxicas que hoy están también en tela de juicio. El foco de la educación no está tanto en lo correctivo, sino en lo preventivo. ¿Estás de acuerdo que si hay tres palabras que el mexicano particularmente le tiene mucho miedo? Son el me equivoqué, ¿no? Yo fui, perdón. No, eso no lo decimos, nos cuesta mucho trabajo. ¿Y saben por qué? Porque la gente se ríe de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque le tienes miedo a lo que viene a ser la burla, el ridículo, la reprobación, el que te saquen de un grupo y te quedes marginado. Por eso, no vas a aceptar bajo ninguna circunstancia aceptar que fue tu error. Y culpamos a otro y le echamos rollo. Pero aquí el tema es que si cometiste el error, lo puedes aceptar. Pero nada más ten cuidado de no estar repitiendo el mismo error, porque entonces no hay aprendizaje. Así que prevenir para poder fortalecer nuestra conciencia de cambio es una creencia que puede ser todavía mejor a las viejas tóxicas. Ahora, también me gustaría compartir contigo lo siguiente. Somos grandes, decimos, como país, porque tenemos recursos naturales. Tenemos petróleo, tenemos playas, y sí, ciertamente, esto es muy importante, pero no es lo único. Nosotros podemos ver que existen otras islas, otros países, sobre todo asiáticos, que no tienen lo que nosotros tenemos y hoy por hoy tienen un Producto Interno Bruto mucho mayor que nosotros y más estabilidad y muchas cosas que nosotros quisiéramos y no tenemos, aun cuando tengamos muchos recursos naturales. ¿Qué es lo que sí tienen ellos y qué es lo que podemos descubrir nosotros? Algo que te lo dejo de tarea, territorio de nuestra imaginación. ¿Verdad que casi no hablamos del poder de la imaginación?
pues ahí existe un capital muy importante para poder nosotros crear, innovar, reinventarnos, reestructurarnos, y ese es uno de los factores claves para poder tener una grandeza como nación. Por otro lado, también tenemos la creencia de que a los mexicanos no nos pasa nada, porque somos la raza de cobre. Detente, demonio animal del chamuco. A ver, sí, señores, es cierto que nuestra fe es como una especie de escudo que nos protege, que nos encripta, que nos encapsula, pero seamos también realistas y seamos serios. En lugar nada más de fortalecer nuestras suspicacias, necesitamos también fortalecer nuestro marco jurídico. Necesitamos también como mexicanos poner foco para hacer que las leyes se respeten dentro de un marco institucional claro y sólido. ¿Estás de acuerdo? También necesitamos enfocarnos en fomentar la paz, la concordia, la solidaridad, la tolerancia, la dignidad humana y el respeto, en lugar del chisme, el rumor, la calumnia, la guerra. Pues como te puedes dar cuenta, esta es la primera parte para empezar a cambiar. Revisar realmente cuál es nuestro marco, nuestros esquemas mentales, nuestra forma como pensamos y ver cuáles son funcionales y cuáles son disfuncionales para el presente. Y además, otra cuestión que te va a ayudar. Escucha a los otros. Escuchémonos entre nosotros. Tú no tienes toda la verdad, oh engreído, soberbio y arrogante hombre. Necesitamos empezarnos a formular las preguntas necesarias para poder saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. Conoces el GPS, ¿cierto? Este aparato que, por cierto, es increíble, sobre todo para todos aquellos que somos tan despistados cuando estamos manejando. Y en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, el GPS es un mapa que nos orienta, le ponemos nuestro destino y entonces nos da diferentes rutas. Pues tomando un poco la analogía de un GPS, son las siguientes preguntas que a continuación te voy a compartir. Tú no puedes quitar nada más las creencias tóxicas y quedarte al final del día sin una guía, sin un rumbo, sin una brújula. Una vez que has trabajado sobre tus creencias, pues necesitas formularte preguntas tales como, 1, ¿dónde te encuentras en este momento? ¿Estás satisfecho con lo que tienes? Sí, perfecto. ¿Te gustaría mejorar algún aspecto de tu vida? Sí, ok, ahora dime, ¿a dónde te gustaría ir? ¿Cómo te gustaría verte proyectado? ¿En 1, en 2 o en 3 años? Si eres un chavo que está saliendo ahorita de la escuela, sin duda alguna existe esta inquietud de saber cómo va a ser tu vida profesional y laboral. Y si tienes familia, pues por supuesto que tienes una proyección acerca de lo que te gustaría ver en el crecimiento de esta familia. Y como nación, por supuesto que necesitamos tener claro qué tipo de nación queremos ser, dónde estamos y a dónde queremos ir. Ahora, ¿cuánto tiempo dispones? ¿Nos podemos echar en la hamaca? ¿Esperar a que se encuentre la vacuna para esta pandemia? ¿Esperar a que termine este sexenio? Tú dímelo. ¿Estamos ahorita, digamos, en buen tiempo o ya estamos retrasados? Piénsalo desde tu propia situación. ¿Qué otras rutas alternas tienes? En caso de que llegue ese desgraciado y te aviente a la alberca sin que tú lo esperaras, ¿qué opciones tienes? ¿Qué escenarios? ¿Qué has bajo la manga? ¿Te has puesto a pensar en ello? ¿Poquito? No, no basta. Poquito no basta. Porque si hay algo que yo he aprendido en este confinamiento, es el encuentro conmigo mismo. Yo he pensado que cada pausa en la vida es para poder encontrar también un llamado, nuestra voz interna. Y de manera muy particular, yo tenía, como muchos de ustedes, un tren de vida, viajando mucho, trabajando con muchas empresas en los temas de capacitación, y hoy, durante estos 4 o 5 meses ya que llevamos, o más, ya ni sé cuántos, ahora tengo un nuevo enfoque de hacia dónde quiero llevar toda mi batería. Enfoque que tal vez si no hubiera yo tenido la pausa obligada, quizá o no la hubiera visto o me hubiera tardado más en encontrarla.
Por eso te invito a que empieces por hacerte preguntas. ¿Cómo puedes mitigar los riesgos? ¿Cuál es tu compromiso para llegar a tiempo en tu destino? Y si no encuentras respuestas claras, ¿por qué no abrirnos también a la experiencia de los otros? El maestro Octavio Paz, este escritor al cual adoro, porque me hizo amar los libros, el lenguaje, la poesía, el pensamiento, las ideas, la crítica. Tiene un pequeño fragmento que te voy a decir en relación a los otros. Y a ver si la memoria no me falla. Dice, para que yo sea, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros. Los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Tú también, igual que yo, hiciste el factor wow. ¿Por qué? Porque nosotros somos siempre en función a nosotros. En esta dimensión social, el ser humano siempre es en relación con el otro. Por lo tanto, por lo tanto, vamos ahorita a compartirte alguna información que podamos nosotros aprovechar de lo que el otro ha descubierto y que te puede servir a ti para poder entonces afinar tu GPS y saber a dónde vas, para poder revisar tus creencias tóxicas y poderlas sustituir con otras que sean mucho más efectivas y más funcionales. Les voy a compartir a continuación un video y después de este video les voy también a participar algunas de las claves que países que han sufrido y que han transitado mucho desde guerras, pandemias, etcétera, hoy se encuentran también disfrutando de muchos privilegios y de muchos beneficios que nosotros como mexicanos estamos aspirando. Empecemos con este video. México cuenta con grandes fortalezas. Es un video que México le responde a Donald Trump en aquella ocasión fatídica donde nos dijo que nosotros éramos gente no deseable, para no repetir sus palabras lastimosas y completamente equivocadas. Veamos este video. Muy bien. Bien, dejo de compartir pantalla por un momento y fíjate que este video es muy interesante y me gusta porque tengo muchos amigos de diferentes países. He tenido el privilegio de poder viajar mucho y algunos amigos argentinos, bolivianos, peruanos, venezolanos. Ah, vieras cuánto nos envidian también. Como dicen, che, envidia de la buena. Y es que de veras, esta ciudad es impresionante, su infraestructura. Somos una ciudad cosmopolita, somos una nación que tiene tantas tradiciones y tantas fortalezas y tanta gente buena onda, que los demás se quedan boquiabiertos de la enorme fraternidad que existe en la esencia. Hay muchos grupos, por supuesto, pero hay mucha esencia que vale la pena que nosotros nos concienticemos de ello. Ahora, no solamente, vamos a pasar a la siguiente, no solamente tenemos estas fortalezas, seguramente hay otras que no se mencionaron en el video, que yo tampoco he mencionado y que seguramente tú quisieras agregar. Voy a pedir, por favor, a alguno de ustedes, y empecemos por eso, ¿eh? El mexicano no es penoso, ¿verdad que no eres penoso? ¿O sí? ¿No? No, perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces, por favor, una de ustedes o uno de ustedes, rápidamente actíveme su micrófono. Unidad. Gracias.
Trinidad, así es tu nombre, ¿lo escuché bien? Lo dije que tiene la fortaleza de unidad. De unidad, es que yo te escuché Trinidad. Ok, unidad, es correcto, señor, es correcto. Y podemos verlo también en general, siempre hay sus excepciones en cualquier lugar, ¿no? Las familias. En México hay la familia muégano. Esperamos muchas veces los que trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado, este domingo social, donde ahora es más limitado, pero nos reunimos con nuestros seres queridos, les hablamos, jugamos, vemos la televisión, descansamos. Esa es una tradición, un ritual precioso que efectivamente, como bien dices, refleja nuestra unidad. Gracias por participar. Y ahora una mujer, para que haya equidad de género. Platíqueme una Al- mujer y otra fortaleza. Alma, Alma, sí, adelante. solidario. Es un pueblo muy solidario. Es correcto. Es un pueblo muy solidario. Me gusta y estoy totalmente de acuerdo, aunque llegan a decir que principalmente somos solidarios cuando existen catástrofes, ¿no? Pero, bueno, pues no importa, después del temblor, pues ahí se saca la casta y yo digo que no nada más en los momentos de crisis. Hay también otras manifestaciones donde se ve la gran solidaridad del mexicano. Pero miren, les pido apaguen su micrófono para que podamos ahora continuar con la presentación. Yo voy a mostrarte a continuación cuáles son las ventajas competitivas de México sobre el resto del mundo. Si ves que me voy un poquito rápido es por temas de tiempo para poder cubrir todo nuestro programa. Sin embargo, yo te recomiendo que tomes nota porque el que escribe aprende más, ¿eh? Siempre. Ahí te va. ¿Qué nos envidian? ¿Qué nos envidian o qué ventajas competitivas, para no hablar de envidia, tenemos sobre el resto del mundo? Algunas de ellas. Fíjate qué interesante. Primero, la relativa juventud de nuestra población. A esto se le llama técnicamente el bono demográfico. Te dije que he tenido oportunidad de viajar a Europa y la mayoría de la población, pues son individuos que pueden estar entre los 40, 50, hay mucha gente también de edad avanzada. En México, por el contrario, tú puedes ir al metro, puedes ir a las plazas, a los mercados, a los centros comerciales, ¿sí? A la parroquia, etcétera, y hay muchísimo chavo. El INEGI ha identificado que en México el 52.8% de la población tiene 29 años de edad. El 27% tiene entre 30 y 49 años y el 20.2% más de 50 años. Esto, créanmelo, es una ventaja competitiva que tenemos. También su localización geográfica. Sobre esto ya se ha hablado. La ubicación de México le da enormes ventajas estratégicas, tanto comerciales como políticas. Hablamos también de cruces continentales, hablamos también de puertos marítimos, ¿sí? Son elementos muy importantes que le permiten, en un trasiego se le llama, o en una interacción a nivel geopolítica, encontrar a México como un punto de confluencia para poder ir a Europa, a Asia o a cualquier parte del mundo. Tercero, también es clave la vinculación que tenemos con América del Norte hacia arriba y América Latina hacia abajo. Nosotros somos como los embajadores, ¿sabes? Ante la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos de la OEA, ¿sí? México prácticamente es digno representante de todo lo que es América Latina y muchos países también lo ven así, incluyendo Chile, que es muy fuerte, o Brasil. Otra ventaja competitiva que te quiero hacer consciente es que tenemos, por supuesto, un clima benigno. Esto nos hace ser también una verdadera potencia turística, agropecuaria. Y la verdad, es un disfrute el clima de la Ciudad de México, por lo menos en esta ciudad. Toluca me parece que es más frío, ¿no? Sí, el nevado y todo. Aquí en el Valle de México también existe como un termostato que regula el clima. Sí, de repente hace frío 1 o 2 días y ya después se normaliza. Llueve muy fuerte y ya después se normaliza. Por no hablar de otros lugares que tenemos multiclimas. Tenemos desierto, tenemos playas y tenemos cantidad de ecosistemas. No te hable de lo que es Mérida, que para muchos extranjeros, turistas ya de avanzada edad, norteamericanos, europeos, pues ven ese lugar como un paraíso. Otra ventaja competitiva es su gran creatividad. Mira este dato.
México ocupa el lugar número 36 de 100 posiciones en el ranking de solicitudes de patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El lugar número 17 también en el ranking de marcas y el 31 en diseños industriales. He estado también en Toronto y vieras qué cantidad de mexicanos colocados en esas empresas canadienses, sobre todo en temas que tienen que ver con tecnología de información. Son muy buscados todos los que son los de sistemas, tecnología de información, incluso ingenieros. ¿Sí? Son muy codiciados en el resto del mundo. Prácticamente México, la India, son cantera para las grandes naciones. Y se los llevan con los gastos pagados y sobre todo si ahí también vas a hacer familia, tienes mucho más ayuda por parte del gobierno. Ahora, además te quiero añadir nuestra cultura rica y tradiciones únicas. ¿Mm? Los mayas, los aztecas, los toltecas, los tlaxcaltecas, todos ellos han generado también cultura, libros, literatura, arte, nuestras tradiciones. Hace poquito pues quité mi ofrenda, ¿no? Es bonito, me gusta y pues en esto comulgamos también mucho en esta unidad los mexicanos y a los extranjeros se les hace algo increíble. Una compleja y deliciosa gastronomía, por favor. Si hay algo cuando he viajado que extraño más es mi comida, mi barbacoa, mis enchiladas y mi milanesa. Somos la ciudad número 4 con más teatros después de Nueva York, Londres y Toronto. Y déjame decirte que la Ciudad de México es la que tiene más museos en el mundo y lo mejor es que muchos son gratuitos, los domingos sobre todo, o te cobran bien poquito. Porque eso sí, en otros lugares del mundo es bien caro ir a los museos. Nuestras playas, nuestras áreas diversas y lo que nosotros le hemos dado también en la gastronomía al mundo. ¿Sabes tú que el chocolate, el abuelita, que es el mero bueno, el maíz con las tortillitas ricas y los esquites y el chile? Hoy me acabo de comer un chile relleno delicioso en caldillo rojo, delicioso. El tequilita y el mezcal. Si todo sale bien, pues nos vamos a festejar con un tequilita. No, sin exceso, pero un tequilita para poder compartir el que hemos estado ahorita, este grupo tan bonito de Toluca. Y señores, esto es algo, un dato interesante. El World Happiness Report de México dice que México ocupa el lugar número 24 en felicidad y satisfacción con su vida. O sea que a pesar de los pesares, somos un pueblo alegre, dicharachero y bailador. ¿Cómo no? Todo esto entonces te lo digo para poder refrendar nuestra identidad, nuestra esencia mexicana. Sin embargo, no nos vamos a quedar en nuestra zona de confort. Hay muchos retos, hay muchas áreas de oportunidad y lo siguiente es mostrarte a ti qué puede aprender México también de otros países. Los países que te voy a presentar es una especie como de resumen de lo que estas 25 naciones más desarrolladas y estables del planeta han llevado a cabo y la idea es qué podemos nosotros aprender, adoptar y adaptar para nuestra cultura mexicana. Tomen nota. 1. Los países más estables y progresistas del mundo se han organizado en torno a un Estado de Derecho. Es decir, nada de que yo premio a unos y castigo a otros. Tú eres mi amiga y que a ti no te pasa nada. Lo que le llamamos la discrecionalidad. No, el suelo parejo para todos. Un Estado de Derecho que puede garantizar también estabilidad, confianza y sobre todo justicia. Estos países aplican leyes neutrales donde se garantiza la propiedad privada. Nada de que de repente, no, deshago el contrato, no, desconozco el aeropuerto, no, esto yo no, te lo pago, ten. No, pues, ¿quién va a querer apostar y quién va a querer invertir en un país que depende del contentillo, del ya veremos, del presidente o de las autoridades en turno? Otra parte importante, han creado instituciones sólidas, instituciones de salud, instituciones de justicia, instituciones también que tienen que ver con la parte del comercio. Estas otras naciones han fomentado el círculo virtuoso, producción, beneficio, inversión. Tú produces,
distribuyes los beneficios de la producción y en ese sentido hay un retorno de la inversión interna y externa. Otro punto importante, se genera también certidumbre jurídica de la cual ya hemos hablado. Otro punto y fundamental, hay énfasis en el capital humano. Entiéndase, la educación es un tema clave y en ello lo saben muy bien los de la India. Los hindúes son el segundo lugar más alto en las pruebas de las matemáticas que se hacen pruebas a nivel mundial. Están cañones los hindúes, ¿ok? Y también hay una fuerza muy importante, llamémosle en países como Finlandia, etcétera. Tú dirás, bueno, Finlandia, no, bueno, México es un enorme país, pero estamos atorados con el tema de los sindicatos y la educación y llevamos sexenios y no nos ponemos de acuerdo qué tipo de educación queremos y necesitamos para este país. Otro punto también importante, déjenme prender la luz para que me puedan ver, porque ya está oscureciendo. El gobierno al servicio de la sociedad. Es decir, nosotros somos los patrones del gobierno, no al revés. Los gobiernos que se sirven de su poder no sirven. Los gobiernos que sirven con su poder sí sirven. Los gobiernos tienen que obedecer a la sociedad. Nosotros los ponemos, nosotros los quitamos, pero en el discurso es fácil, en la realidad, la neta, pues no pasa. Otro, tener una administración pública que sea honorable, policías, ministerios públicos. No queremos nada más gente leal. Así te contrato porque me eres fiel. No, te contrato por 3 razones. Porque me das lealtad, correcto, ¿se entiende? Segundo, porque tienes talento y conocimiento. Y tercero, porque eres ético. Y cuando una persona es ética, tiene conocimiento sobre la materia y además es leal a la causa, a la institución, pues entonces bienvenido. También son países que combaten sistemáticamente la corrupción y la impunidad. Bueno, qué bueno que ya es un tema que está en la agenda. Sería muy discutible si sí, no ha bajado la corrupción, etcétera, pero me da gusto que se esté hablando de la corrupción y ahora hay que hablar también de la impunidad, porque esta es la hermana de la corrupción. Si hay un pillo que comete una fechoría y no es castigado, pues entonces corre la voz. Y lo mismo puede ser un pillo que te asalte directamente en un pecero, en un lugar así, o hasta otro que se pueda llevar todo el dinero que estaba destinado para Pemex o para cualquier otro lugar importante para los mexicanos. Mantienen estables los equilibrios macroeconómicos, una fiscalidad no deficitaria, un estricto control sobre el gasto público y una moneda sana. Nada de que como antes te pones a fabricar billetes y de repente haces una gran inflación y al rato resulta que a Chuchita la voltearon. Y ya tenemos entonces una depresión terrible económica y dejamos entonces nosotros endeudadas a 5 generaciones después de que los pillos hacen fechorías. Reglas justas para que la libre competencia funcione de forma ética, dentro y fuera. Aquí me refiero también no nada más al gobierno, sino a los que hacemos empresas, los empresarios, las universidades, la iglesia, la ciudadanía, todo el conjunto que forma una nación debe de tener reglas justas. Hacer todo lo que es, en un momento dado, digamos, apertura de cómo son sus procesos y estar dispuestos también a rendir cuentas. Hay armonía entre gobierno, empresas y centros de enseñanza. ¿Qué caso tiene que tú estudies, por ejemplo, leyes, ¿sí? Si al final del día no vas a tener un lugar dentro de lo que son los juzgados y vas a terminar manejando un Uber? Ahí todos perdemos. Cuando una nación tiene una conexión con lo que vienen a hacer las empresas con los centros de estudio con las familias, los padres de familia, etcétera, pues entonces se forma un círculo virtuoso. Individuos libres, responsables y críticos, pero crítico bien informado, no el famoso fake news, que son las mentiras que se llegan a propagar, sino una crítica para lograr contrapesos. Y en este sentido también importantes sectores de su vida, es decir, personas que buscan los derechos humanos, pero que también dan las obligaciones individuales. No puedes tú pedir y exigir un derecho sin antes reconocer que también tienes una obligación. Qué padre, ¿no? Tener derechos sin obligaciones, no, pues cualquiera. Esa demagogia no. Derechos y obligaciones. Y finalmente, uno de los puntos centrales que ha hecho que muchos países y naciones, el caso concreto de Japón,
¿Cómo quedó Japón después de la Guerra Mundial? ¿Cómo quedó Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? Destruidos, endeudados. ¿Qué son después de 1945 a la fecha esas naciones? Unas supernaciones, unas superpotencias. Y parte de este palanca de cambio fue precisamente la educación. Tenían bien claro qué había que enseñar, cómo enseñarlo y para qué enseñarlo. Fuerte, ¿no? Interesante. Claro, sin duda alguna, pues a ti te gustaría hacer algún comentario y no te lo voy a impedir. Después de eso, mira, te quedan hasta las manos sudorosas y le queda uno así como la candela fuerte. Pues a mí me gustaría saber qué piensas al respecto, qué agregarías, en qué sí estás o no estás de acuerdo. Tenemos pocos minutos, disculpa, pero el tiempo es reducido para un tema tan importante, pero así están las cosas. Activa tu micrófono si te parece, o si prefieres, si después de unos minutos no participaras tanto, pues entonces, si me permites, me voy a dar a la tarea de poder preguntarle a algunos de ustedes, ¿no? Por ejemplo, Luis Fernando, me apareció luego tu carita, Luis Fernando. Los demás me aparecen todos con CDS y, bueno, pocos tienen su nombre, pero bueno, tú, Luis Fernando, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué agregarías? Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias por la pregunta, pero yo agregaría que nos hace falta más interés de parte de la sociedad en general, como que somos muy apáticos, ¿no? O sea, todo esto está, yo lo entiendo muy bien, y tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo, pero como que nuestra sociedad no le importa, como que es muy apática. Y entonces, ¿qué agregaría? Pues que en las cuestiones de educación, si nosotros pudiéramos aprender más, un poquito más nuestro rol y nuestra responsabilidad dentro de la sociedad. Es correcto. Sí, me parece que lo que acabas de decir en algunos sectores, llamémosle, es cierto. Hay cierta indolencia, hay cierta apatía, hay un cierto criticar sin hacer nada. Es cierto, ahí tenemos, como se dice, una asignatura pendiente. Alexa Díaz, gracias. Alexa Díaz, ahora también que se escuche la voz de las mujeres. Desde tu sentir como mexicana, ya te mostré cuáles son nuestras fuerzas y nuestras ventajas y también nuestras áreas de oportunidad. Compárteme brevemente alguna opinión que tengas. Alexa, a lo mejor ahí tienes un problema con el audio, pero déjenme por temas de tiempo, mientras Alexa lo llega a activar. A ver, alguna otra dama, ¿quién de ustedes, mujeres, me podría dar su opinión? Actívelo, porque no tengo todos los nombres aquí a la vista. Buenas tardes. Muy buena tarde. A mí me gustaría participar comentando que efectivamente, como dice nuestro compañero Luis, es la ciudadanía. Está educada, pero no adecuadamente. No se capacita, no quiere capacitarse, y la que se capacita muchas veces no ha tenido el criterio para poder decidir, no ha tenido las herramientas adecuadas para acercarse de la información adecuada, valga la redundancia. Entonces vemos ahorita, no nada más aquí en México, sino tenemos bien cerquita Estados Unidos, ¿no? Ahorita que la separación de los puntos de vista, y curiosamente vemos a católicos o cristianos justamente divididos en dos posturas, y para los dos son dos personajes muy buenos, ¿no? Y si vemos a Biden, vemos católicos pensando que es muy bueno y vemos católicos diciendo que es muy malo. Volteamos a ver a Trump y exactamente lo mismo. Católicos que piensan que es muy bueno y católicos que piensan que es malo. Y curiosamente vemos las estadísticas y es mitad y mitad. Y decimos, híjole, entonces, ¿dónde está la verdad, no? ¿Dónde está la realidad? ¿De dónde vamos a sacar la información? Afortunadamente, yo veo que sí se ha subido un poquito más la gente que ha participado, pero creo que necesitamos más gente como ustedes que nos den esas herramientas verídicas. Y bueno, Bien. pues muchísimas gracias. No, gracias a ti por participar y disculpen que no abra más los micrófonos por temas de tiempo, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio. Yo quisiera opinar. Adelante. Yo quisiera opinar, ¿sí? ¿Se puede? Adelante, por favor. Sí. Gracias por las participaciones y por la apertura, pero en cuestión de los referentes que la compañera acaba de mencionar, criterios, lo que nos has compartido me parece en dos partes muy importantes. Uno, esa que naturalmente tenemos como pueblo,
en base a nuestra identidad. 2, lo que tenemos que aprender de los países extranjeros. Bueno, yo mencionaría esto en función del curso que estamos tomando, que es fundamentalmente de doctrina social de la Iglesia y nuestro compromiso social. Y entonces ver cómo en México la riqueza que hemos tenido durante muchos años, en poco tiempo se está destrozando. O sea, la legalización del aborto, injusticia social, la corrupción ha aumentado, los feminicidios, el autoritarismo, la falta de libertad religiosa, la no libertad de educación. Entonces son muchos temas verdaderamente delicados y graves. Entonces yo creo que conjuntando lo que tenemos que aprender de los otros países, como bien lo mencionaste, con la riqueza natural que hemos tenido como pueblo, rescatar lo que la doctrina de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia nos plantea, rescatar la dignidad humana, rescatar la importancia de la vida, la importancia de la familia, la importancia de la justicia social, la importancia de la participación social. Entonces, a nosotros nos toca conjuntar todo aquello que ustedes nos han compartido y no dejar de lado lo más importante. La doctrina social de la Iglesia, que aplicándola a este rescate de la grandeza mexicana, se puede traducir en participación social. Hoy veo una gran participación en 2 movimientos que quiero señalar y que todos en México los conocemos. Frena, un despertar de una gran conciencia, y otro, Sí por México, en donde se está viendo cómo muchos son los seres humanos, las personas, las instituciones, las agrupaciones que se están integrando para rescatar a este México de todos los graves riesgos que tenemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, muy interesante. Y bueno, pues vamos a continuar porque ciertamente cada una de las cosas que ustedes dicen nos entusiasma para poder hablar, discutir, reflexionar. Y qué bueno que existan tantos puntos de vista. Pero lo que no se vale es que se peleen las personas, que se peleen las ideas, que se peleen las ideas, que quien tenga más información, más sustento, pero cuando se llega ya realmente a atacar al otro semejante, al otro ser humano por las ideas, entonces ahí es donde creo que puede existir un gran riesgo. Insisto, que se peleen las ideas, que discutan, que debatan, bienvenido, la confrontación, no la confrontación, yo diría el contraste, corrijo, el contraste, el debate, los puntos de vista, pero al final sí que la regla del juego sea el respeto al otro, al ser humano, creo yo. Sin duda alguna, bueno, hay muchos puntos de vista, pero permítanme nada más decirles a ustedes muy rápido algún tema, porque aquí tengo enfrente mi reloj y ya veo que son 6:15, y el tema da para mucho más, lo sé. Pero miren, no quisiera dejar pasar esto. Parece fácil, parece fácil. Yo quisiera nada más hacer un comentario personal. Es cierto, hay cierta indolencia, hay cierta división, etcétera, pero los que ya tenemos más de 50 años, ¿se acuerdan ustedes qué difícil era platicar de política dentro de un hogar, de cualquier casa mexicana? ¿Sí? Era peligroso incluso, no se tenía mucha información al respecto, y era un tema que solamente del cual podían hablar los adultos. Hoy en día es increíble también. Decimos que existe indolencia, apatía, pero los chavos también están como muy activos. Oye, todo el mundo estuvo viendo y comentando en las redes lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasa en la mañanera y lo que pasa en su comunidad y se viraliza. Cierto, para bien o para mal, pero es que hay una efervescencia, una gran cantidad de querer tener información. En los hogares también podemos encontrar que hoy se habla mucho y el chavo y la niña y la joven y el millennial y el señor grande y todo el mundo habla y es algo que muestra una sociedad mexicana que está en pleno desarrollo, joven, efervescente. Nos hace falta encauzarnos, encontrar también nuestros rieles y todo, pero sí veo que hay una manifestación muy poderosa. Ahora, en otros temas, no nada más políticos, quisiera yo presentarles este punto que tiene que ver con lo que es la nueva realidad. Ciertamente, la pandemia va a cambiar muchísimas de las reglas del juego. Y en esta nueva realidad vamos a vivir lo que se llama el famoso ciclo de duelo.
Con estos muñequitos, con estas ilustraciones, te va a quedar todavía mucho más claro a qué nos referimos con este ciclo de duelo. La nueva realidad, puedes ver que la gente empieza muy emocionada antes de la pandemia, después llega este coronavirus, nos genera un gran miedo, incertidumbre, las personas salen corriendo a comprar papel de baño y después viene una resistencia, negando que sea realmente una situación auténtica. Empezamos a sospechar que a lo mejor fue provocada y a las farmacéuticas y los políticos y que los chinos y que no sé qué. Pero mientras siguen todavía contabilizándose muchos hermanos que han fallecido. Una situación brutal, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y esta amenaza y este caos puede generar una verdadera crisis. Para empezar, hay una crisis de confianza, hay una crisis económica, hay una crisis de trabajo, hay una crisis de salud, y así podríamos seguir sumándolo. Bien, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos hasta aquí? ¿Sufrimos, nos debatimos, tiramos la toalla? Hombre, pues, ¿qué tamaño de católico aquel que de repente se empieza a deshacer frente a una situación caótica? ¿No conoces la historia? ¿No sabes que el mexicano es igual a caos? Y no nomás el mexicano, que hemos tenido una historia también con muchos altibajos, sino la humanidad en su conjunto. Desde las épocas glaciales, los terremotos, lo que viene a ser el día de ayer vi un programa brutal de lo que fue la peste negra en Europa, etcétera. Bueno, pues el ser humano ha sido probado y seguirá siéndolo probado. Es decir, no va a ser la última pandemia, pero aquí tenemos una posibilidad. O nos quedamos nosotros en el valle o generamos una U para poder entonces transformar este pensamiento viejo en un pensamiento que nos puede ayudar a refrendarnos, a reforzarnos, a reinventarnos. Si así lo haces, entonces esta transformación te va a llevar a entender que el mundo está perfectamente hecho como está. Alberto Cortés tenía una canción, desde muy joven la escuchaba, y decía, qué suerte he tenido de nacer para poder entender que ¿cómo era? Para poder entender que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo, aunque tengan distinto parecer. El honesto y el perverso son dueños por igual del universo, aunque tengan distinto parecer. Otro filósofo, poeta, precioso, Gibran Jalil, hablaba de los árboles y su vocación de servicio, su vocación de dar. Un árbol da una manzana y no te dice, a ver, antes de darte la manzana, ¿eres santo o eres ladrón? Porque si eres ladrón no te doy la manzana. No, igual la puede tomar un santo o un ladrón. ¿Por qué? Porque solamente dando es como viven los árboles. Bueno, en este sentido, si nosotros tenemos que aceptar realidades y dimensiones más grandes que las nuestras, y no nos quedamos atrapados en el rincón del llanto y en el victimismo, y no nos rasgamos las vestiduras, sino podemos entender con una dimensión mucho más amplia de qué se trata esta vida, cuál es nuestra misión, cuál es el sentido y el propósito de nuestra existencia, seguramente tendremos más posibilidades de poder perdonar, comulgar, integrarnos con el otro y en este sentido más fortalecidos como el ave fénix, salir adelante con una nueva confianza. Señoras y señores, estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa. ¿Y saben qué? Lamento no poder ahorita hacer un ejercicio por temas de tiempo. Es un ejercicio que nos llevaría pues mucho más de los minutos que tenemos, pero no me quiero quedar con las ganas nada más de presentártelo. Mira, la herramienta para la acción era cuestionarte qué tanto te domina el ego, mi egocéntrico, mi llanero solitario, mi solo solitito, y desde qué otro punto de vista tú eres solidario, subsidiario, te integras y trabajas en equipo. Empezando desde tu familia, empezando desde tu esposo o tu esposa o tus hijos. Porque eso de candil de la calle, la verdad, hasta molesta, ¿no? Hay personas que hablan mucho y demás, pero pues pueden vivir un infiernillo también en el hogar y creo que pues no se trata de eso. Bueno, el ejercicio nada más te lo platico,
era dictarles a ustedes 20 palabras, ¿sí? Estas 20 palabras te iba a pedir que no las anotaras, simplemente que las recordaras en tu memoria. Y después de que yo te dictara 20 palabras, tales como motivación, fe, iglesia, familia. Acabo de decir 4. Bueno, después de decir 20, ¿sabes cuál? Yo, mala onda que soy, fíjate, ¿sabes yo a qué les iba yo a pedir? A ver, ahora escribe las 20 palabras que acabo de decir. ¿Cómo? Espérame, no, es que no las recuerdo. A ver, vamos a trabajar solos y vamos a ver hasta dónde llegas trabajando solito o solito. ¿No creen que las personas llegan únicamente a recordar de 8 a 10 palabras? Ese es el promedio. 9 es el promedio, 9 de 20. Después viene una segunda fase, en donde les digo, ahora vas a trabajar junto con tu equipo. Como son muchos, ya me las iba yo a ingeniar. Le iba a decir, a ver, una persona le va a decir a la otra las palabras que le faltó. ¿Te das cuenta que cuando empiezas tú a pedir ayuda y cuando empiezan a juntarse para poder hacer un trabajo en común, entonces el resultado pasa de 9 a 15 palabras? Entonces ahí tenemos nosotros un avance muy importante, de 9 a 15. Y después de esas 15 las cotejo con las palabras que dicté. Las que te estoy mostrando, la gente dice, a ver, cultura, sí la tenemos, familia, sí la tenemos, sueño, chinesa no. Y al final pueden quedar 14 de 20. Nada más que solo tenías un resultado de 9. En equipo tienes 14. Y si trabajáramos de grupo a equipo y todos tuvieran la posibilidad de poder complementarse, los resultados llegan a ser hasta un 75% más. Y mejor de cuando trabajas con los demás, para los demás, a que cuando trabajas de manera egocéntrica, individualista. Bueno, pues ya te platiqué en qué consistía este ejercicio y una vez hecho esto, podríamos ir entonces al nombre del juego. La grandeza de México está en su participación. Y a manera de conclusión, me gustaría, ahí ese sí no me lo voy a saltar, poder escuchar de parte de ustedes, muy puntual, por favor, la respuesta a estos hashtags que voy a hacer. Active, por favor, alguien tu micrófono y me vas a dar tu nombre y listos los demás, porque nada más van a haber oportunidad para 8 personas. Alguien que no haya participado todavía, mucho mejor. Felipe Velasco. Gracias, Felipe. Primer hashtag para ti. Los principales beneficios de trabajar en equipo, según tú, son... Unidad es potencia para México. Perfecto, gracias. Y además, qué buena voz tienes, como de locutor. Bueno, sigamos ahora con otro participante. Activen su micrófono. Erika. Erika, gracias, Erika. Hashtag, lo que más amo de mi país es... Su gente y su comida. Salud. Claro que sí, gracias, Erika. Vamos a activar otro micrófono. ¿Quién quiere participar? Sergio. Muy bien. Para ti el siguiente hashtag es, lo que está en mis manos hacer es... Compartir más con... Otra vez porque no se escuchó. Comprometerme más con mi México. Ok, correcto, señor. Comprometerme más con mi México. Gracias. Siguiente hashtag. ¿Quién lo contesta? Esther Carballo. Gracias. A ver, Carballo, para ti es este hashtag. Yo le diría, ya basta, ¿ah? Y habla en primera persona. Yo le diría, ya basta. A la violencia femenina. Ok, gracias. Siguiente participante. Esther Jaramillo. Gracias, Jaramillo. Hashtag, algo que puedo hacer y hasta ahora no he hecho es... No, yo sí lo he hecho y es lo que puedo hacer. Hago todos los días por mi pueblo y por mis... Ok, bien, pero eso sí lo que has hecho. Pero ¿habría algo que te gustaría hacer o hacer mejor de lo que haces? Bueno, sí, poder hablar con mi grupo, con mis gentes con las que evangelizamos y hablarles de esto que yo no sabía de política ni nada, pero ahora que ya sé, poder informarles todo esto. Perfecto, te lo agradezco mucho. Siguiente hashtag, faltan 3.
Meche Bravo. Muchas gracias, bravo. Hashtag, uno de los mexicanos que más admiro es, puede ser familiar, político, deportista, escritor, quien quiera. A Carlos Abascal. Ajá, don Carlos Abascal. Ok, Dios lo tenga en su gloria. Gracias. Siguiente hashtag, número 7. Bien, adelante, señor. Algo que vengo haciendo y necesito cambiar es... A ver. Algo que vengo haciendo y necesito cambiar es... Ya no ser tan enojón, ¿no? A lo mejor, pues estoy dando un ejemplo, yo ni lo conozco. ¿Quiere agregar algo? Adelante, porque el tiempo se nos acaba. ¿No? Bueno, a ver, alguien más, por favor. Yo quiero dejar de criticar, de murmurar. Gracias. Muchas gracias. Qué bonito. Estamos en la hora de las netas. Le agradezco su valentía. Gracias. Y finalmente, otro más. Hashtag, lo que me aporta esta conferencia es, ¿qué te ha gustado de esta conferencia y qué te aporta? Leticia Garatachea. Una motivación e impulso para cambiar por mí y por mi México. Ah, qué bonito. Muchas gracias, Leticia, y gracias a todos. Miren, quiero decirles que hemos llegado al final y a manera de cierre, de conclusión, para ver si nos permiten tener unos minutos por si quieran ustedes hacer algún comentario o alguna pregunta, llego a mi resumen, ¿sí? Las conclusiones que les voy a compartir provienen de una fuente. Un artículo que leí el día de hoy en el periódico Reforma, ¿ok? El 7 de noviembre del 2020. Este es un periodista que admiro, que se llama René Delgado, en su sección de sobreaviso. El artículo se llama Trumpismo sin Trump. Bien, extraje de ahí algunas ideas y las apliqué a manera de conclusión de este tema tan interesante que es la grandeza de México. 1. Es menester y compromiso de todo mexicano examinar bajo una nueva óptica el sentido del poder y el concepto del progreso. Ya no se vale tener poder por el poder mismo, ni tampoco servirme de los demás. Tampoco se vale el progreso a costa de todo. Hay que revisarlo. Otro punto interesante, evitar la nostalgia por el pasado, aun cuando ésta no haya sido como se recuerda o como se cuenta. Necesitamos vivir en el aquí y en el ahora, el poder del presente. El que piensa mucho en la nostalgia se deprime. El que piensa mucho en el futuro se angustia. 3. Eliminar el chantaje como palanca eficaz en la extorsión política y los dividendos de arrodillar a quien se pueda o se deje. Peligroso ese punto. Reflexionenlo. Siguiente. Cuidar de no construir enemigos grandes o pequeños para contar historias espectaculares o escandalosas aun cuando éstas sean falsas, efímeras o inciertas. ¿Sí? Tengan cuidado. No estemos invocando al demonio. No estemos provocando al lobo. Entonces, tengamos cuidado de construir enemigos. No hay enemigo pequeño y esto entonces puede ser incendiario. Otro punto, cuidar de no despertar resentimientos, ansias y miedos en lugar del coraje para realizar sueños, sentimientos o anhelos. Finalmente, seguir sin rienda con el riesgo de provocar un país polarizado y profundamente dividido. Acuérdate lo que dijo Hernán Cortés. Otro más. La talla de la crisis actual exige una solución profunda y no una reparación provisional. Ya no sirven las aspirinas. Hoy o le entramos de lleno hasta las causas raíz o vamos a seguir entonces admitiendo que nos alcance nuestro destino. Actuar con rapidez, pero sin desbocamiento. De manera sensata, pero también con atrevimiento. Con firmeza, pero también con flexibilidad. Más de un país se puede reflejar en lo que pasó en las recientes elecciones de Estados Unidos y, ojo, advertir el laberinto,
donde se puede meter si en el afán de avanzar se recorren caminos sin saber a dónde vamos. Y por último, empecemos por lo tanto por no dispersar en vez de concentrar el bienestar, contener la desesperación social. Es decir, tenemos ahí todo un tema de justicia para poder nosotros dispersar las riquezas y que no exista también esa polaridad de pocos ricos con mucho dinero y muchísimos pobres con tan pocos recursos. Y finalmente, de no actuar rápido y contundente, se dejará un baúl abierto que el gobierno en turno no supo vaciar ni tampoco cerrar. Señoras y señores, ha sido verdaderamente un placer y si esto les gustó, corran la voz, porque la única manera de poder hacer frente a esta situación es estando todos juntos, estando todos unidos. Así que no me resta más que agradecerles y